derivada. Entonces dice aquí, se da la derivada de la función continua. ¿Ya? Entonces dice, encuentra los intervalos abiertos, eso es clave, intervalos abiertos donde f es creciente o de, ¿ya? Así como los valores de x, ¿ya? Valores de x de los extremos relativos, ¿ya? Entonces, en esta parte, en estos ejercicios, se da la derivada, ¿ya? No hay que derivar. En cambio, en los problemas del 9 al 52, dan la función, por lo tanto, sí hay que derivar, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Como además yo sé que me están dando la derivada, es porque aquí dice f, f', ¿ya? F'. Entonces, ya, dice, encuentre los intervalos abiertos en que f es creciente o decreciente, así como los valores de x, ¿ya? De todos los extremos relativos. Esto es en todo ejercicio, eso es lo primero, valores de x, ¿ya? De todos los extremos relativos. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Siempre buscar el valor de x donde nuestra derivada es cero. Ya en este caso, como están dando el valor de la derivada, entonces yo tengo que escribir que x más 1, lo voy a escribir de nuevo, ¿no? Y x menos 3 tienen que ser igual a 0. ¿Ya? Como esto ya está factorizado, ¿ya? Entonces lo más fácil, x más 1 igual a 0 y x menos 3 igual a 0, ¿ya? Ahí se forman dos mini ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué mini ecuaciones? Es tan sencillo de resolver eso que usted solamente, para despejar el x, si el 1 está sumando, entonces restamos 1 y nos quedaría x es igual a menos 1. Aquí como tengo el 3 restando, entonces usted pasa el 3 sumando y quedaría x es igual a 3 positivo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los dos valores de x, que esa es parte de la pregunta, donde dice valores de x de los extremos relativos. Entonces, estos serían los valores de x, ¿ya? Donde habla de extremos relativos, ¿ya? Simplemente donde la derivada es cero. Los valores de x donde la derivada es cero, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos los extremos, yo les recomiendo, una buena estrategia es hacer una especie de recta numérica para formar una tablita, ¿ya? Donde los números que vamos a poner son justamente yo acabo de encontrar, ¿ya? Los extremos que yo acabo de encontrar. En este caso, el menos 1 y el 3 ordenados, ¿ya? Ordenados. ¿A qué me refiero ordenados? Que si es una recta numérica, hasta el más infinito y el menos infinito, ¿cierto? Si el menos 1 está ahí, acá debería estar el 3, ¿ya? Pensando en que por ahí debería estar el 0. ¿Ya? Pero en este caso no lo vamos a ocupar, ocupamos solamente los valores que yo encontré en los extremos relativos, ¿ya? Ahora, tenemos que buscar dónde es creciente y dónde es decreciente. Para eso, ¿ya? Para eso tenemos que recordar una partecita de la materia, ¿ya? Que es, si el valor de la derivada es mayor que cero, ¿ya? Es mayor que cero, ya es creciente, ¿ya? Si es
esa derivada menor que 0 es decreciente. ¿Ya? En palabras más simples, si la derivada, aquí me equivoqué yo, si la derivada de x es positiva, va a ser creciente, hacia arriba. Si es negativa, me va a dar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de la derivada, lo que vamos a hacer es buscar valores. ¿Ya? Es buscar valores. ¿Por qué? Porque en estos puntos, la derivada es cero. Entonces tenemos que utilizar cualquiera que esté, por ejemplo, mayor que 3, entre el 3 y el menos 1, y cualquiera que sea menor que 1. ¿Ya? Entonces voy a partir por este lado. Si yo elijo un valor de x que esté adelante del 3, por ejemplo, podemos buscar, no sé, el 5, ese valor lo elige usted. Tengo que elegir un valor que esté entre el menos 1 y el 3. Entre el menos 1 y el 3 voy a elegir el 0, es más fácil, ¿ya? Y luego tengo que elegir un valor que esté más abajo del menos 1, menos 2. ¿Ya? Estos valores los eligen ustedes. Entonces, con estos valores yo los voy a reemplazar en la derivada. Es decir, voy a encontrar la derivada, ya aquí lo voy a poner, ya vamos a encontrar el valor de la derivada. Es decir, la derivada de x cuando vale el x menos 2. No nos interesa el resultado, solamente nos interesa saber el signo. ¿Ya? Solamente el signo. Por ejemplo, si el x vale 2 negativo, que vamos a escribir, ya tenemos nuestra derivada, sería menos 2 más 1 por menos 2 menos 3. ¿Ya? Resuelvo. En este caso sería menos 2 más 1, me da menos 1, menos 2 menos 3, menos 5, menos con menos, más. Ya. Lo único que nos interesa es el signo. Entonces, en este caso nos dio más. Con cualquiera que usted elija, en este caso le debería dar más. Luego, con el 0. Entonces, cuando el x vale 0, hacemos lo mismo. ¿Ya? 0 más 1 y 0 menos 3. Resuelvo. 0 más 1, 1. 0 menos 3, menos 3. Y menos, o sea, más con menos, menos. Entonces, en este caso nos dio negativo. ¿Ya? Ahora hacemos lo mismo con el otro, que era el valor de 5. Lo hacemos con el 5. ¿Ya? Entonces sería 5 más 1 por 5 menos 3. ¿Ya? Recuerden, estamos reemplazando los valores de x en la derivada. ¿Ya? Entonces, aquí me da 6 positivo, 5 menos 3 me da 2 positivo, y positivo con positivo, positivo. Nos interesa el signo. ¿Ya? Nos interesa el signo. Entonces, en este caso, el valor aquí es más. Por lo tanto, la función, si la derivada es positiva, nos da creciente, que es lo que yo le escribí aquí al ladito. Es lo que yo le escribí aquí al ladito. Si la derivada es menor que 0, es negativa, decreciente, hacia abajo. Luego, si la derivada vuelve a ser positiva, creciente, hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Esto lo voy a cortar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Entonces, eh, intervalos abiertos donde la función es creciente. ¿Ya? Intervalos abiertos donde la función es creciente o decreciente. Entonces, los intervalos son
¿ya? Entonces, la función es creciente en, ¿dónde nos dio hacia arriba? Desde el menos infinito al menos uno desde el menos infinito al menos uno abiertos, unido, donde más ese unido va solamente si es que hay otra parte, desde el 3 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Desde el 3 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Ahí tenemos una respuesta. Por otra parte, la función es decreciente, decreciente, decreciente en el intervalo, es decir, donde nos dio negativo, en desde el menos 1 al 3, en ese rango, desde el 1 al 3, desde el menos 1 al 3. ¿Ya? En desde el menos 1 al 3. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es todo ahí. Entonces, pero lo primero siempre es buscar los extremos relativos. ¿Ya? Para buscar los extremos relativos tengo que hacer la derivada igual a cero. Derivada igual a cero. ¿Ya? La derivada igual a cero. Es decir, lo que me están dando como derivada lo igual a cero y busco los valores de x. ¿Ya? Recordar que tengo que hacer una tablita, ¿ya? Donde pongo los valores que encontramos, que son los extremos relativos, y puedo tomar cualquier valor, ¿ya? Que no sean ellos, que pertenezcan a este rango, por ejemplo, del menos infinito al menos uno, puedo tomar cualquiera. Si alguien aquí a lo mejor toma el menos 3, también le va a dar positivo. ¿Ya? Otro rango entre el menos uno y el 3, y otro, o sea, y otro número entre el rango 3 e infinito. ¿Ya? Si es positivo, creciente. ¿Ya? Lo que es la definición dice f de x, f' de x mayor que definición. Pero en palabras simples, si la derivada le da positiva, creciente. Si la derivada le da negativa, decreciente. ¿Ya? Ya. Eso es. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Voy a explicar de nuevo con otro ejercicio, lo mismo. ¿No hay dudas? Pregunten, aprovechen de preguntar. Ya, entonces, lo primero es buscar los extremos, ¿cierto? Que son valores de x. Ya, valores de x, que en este caso los encontramos. ¿Ya? Los extremos. Buscar los extremos, tengo que hacer que la derivada sea igual a cero. Entonces, que la derivada, que en este caso nos están dando la derivada, sea igual a cero. ¿Ya? Entonces, como en este caso es una fracción, que lo elegí justamente por eso, como en este caso es una fracción, solamente el numerador puede ser cero. ¿Ya? El numerador, lo que está arriba. No así el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, voy a trabajar solamente con el numerador. Cuando les pase eso, sea una fracción, trabajen solamente con el numerador, porque solamente el numerador puede ser cero. Y en este caso, como aquí hay un por, igual como lo hicimos acá, lo separamos en dos. Uno va a ser x igual a cero, y el otro x más 2 igual a cero. El ya está listo, y el segundo sería x es igual a menos 2. ¿Ya? Entonces ahí tengo los extremos. Este es el paso uno. Tengo los extremos. Paso 2, paso 2, buscar la tablita. ¿Ya? Vamos a hacer la tablita. El número 2 aquí.
tablita. ¿Ya? Vamos a hacer la tablita con mi recta numérica. Y en la recta numérica, recuerden que es importante que pongamos ordenados aquí, por ejemplo, más infinito, menos infinito, ordenados. Los extremos, que en este caso sería el cero y el -2, por acá. Pongámoslo por ahí, ¿no? ¿Ya? Si acá tengo tres valores, que en otro ejercicio vamos a ver que dan tres valores, sí, pongo los tres valores acá. ¿Ya? Entonces acá lo voy a marcar con otro color. Ese es el... Tengo el -2, ¿cierto? Y tengo el 0 como extremos. Tengo que buscar un numerito que esté entre el 0 hacia adelante, entre el 0 hasta el infinito positivo, ¿ya? Aquí váyanse por lo simple. Si tienen que elegir un número mayor que 0, hasta llegar al infinito, o sea, no va a elegir, por ejemplo, 100, 50, elija el 1, cumple con la condición, ¿ya? Acá, por ejemplo, tiene que elegir un número entre el 0 y el -2. Puede elegir incluso un número decimal, pero elija el -1, si es más fácil. Y acá quédese con los números más chicos. Por ejemplo, aquí elija el 3, -3, que le sirve. ¿Ya? No, no se compliquen tanto. O sea, cualquier número que cumpla esa condición le va a servir. Ya, entonces vamos a ver ahora el signo de la derivada. Ya, entonces aquí le vamos a poner el signo de la derivada. Por eso pongo f comita de x. Ya, ¿cómo vemos el signo de la derivada? Tomamos estos valores, ¿ya? Tomamos estos valores que yo elegí, usted puede elegir, pueden ser otros, de hecho, y los va a reemplazar estos en la derivada y ver el signo. Solamente nos interesa el signo, ¿ya? Entonces, la primera, ¿cuál sería? ¿Ya? El primer valor sería f' de x cuando el x vale -3, es decir, voy a poner -3, y reemplazo. ¿Cuál es la derivada? Es -3, porque dice x, entonces reemplazo -3 más 2, cierro paréntesis, partido en -3 al cuadrado más 1. ¿Ya? Acá solamente nos interesa el signo. Entonces, si usted es rápido con los signos, mejor aún. Ya, partamos con el numerador. Tengo, miren, negativo, ahí me va a dar -3 más 2, también le va a dar negativo, negativo con negativo, positivo, ¿ya? En el denominador, no estoy calculando, solamente estoy viendo los signos. -3, ahora si le cuesta ver los signos, mejor calcule, ¿ya? Pero solamente para hacerlo más rápido. -3 elevado a 2 me da 9, y 9 más 10, o sea, 9 más 1, 10, ya, también me va a dar positivo. Y positivo con positivo me va a dar positivo. Entonces, en esta parte, la es positiva. Ahora hago lo mismo con el otro valor, con el -1. -1, ¿ya? Entonces reemplazo, donde está el x, pongo el -1, -1 más 2, partido en -1 al cuadrado más 1. Resuelvo. En el numerador tengo -1, ¿ya? O sea, tengo negativo, ¿ya? Voy a ver solamente los signos, tengo negativo, y en el otro paréntesis tengo -1 más 2, ¿ya? -1 más 2 me da 1 positivo, y negativo con positivo, negativo. Luego abajo tengo -1 al cuadrado da 1 positivo, ¿ya? Y 1 más 1, 2, es decir, 2
positivo, y positivo con negativo, negativo. ¿Ya? Por lo tanto, en esta parte me da la derivada negativa. Vamos a hacer lo mismo con el otro. El otro valor que elegimos era 1. Era 1 positivo. 1. Entonces es 1 más 2 partido en 1 al cuadrado más 1. Fíjense, todos los valores son positivos, así que por lógica me va a dar positivo con positivo, y el resultado final va a ser positivo. Insisto, si le cuesta ver el tema de los signos, resuélvalo. Se va a demorar un poquito más, pero lo importante es que aquí encuentre los signos. ¿Ya? Si la derivada es medio positiva, por lo tanto la función, si la derivada es medio positiva, la función aquí es creciente. Si me dio negativa, en esta parte es decreciente. Y si me dio positiva de nuevo, creciente. Entonces, ahora tengo la respuesta. ¿Ya? Hay que buscar los intervalos, donde es creciente. ¿Ya? Pues anotemos la respuesta más corta esta vez. Hay que anotar los intervalos, y estos siempre son abiertos, intervalos. Es decir, desde el menos infinito al menos 2, ¿ya? Desde el menos infinito al menos 2, y desde el cero al infinito positivo, desde el menos infinito al menos 2, unido desde el cero al infinito positivo, la función es creciente, o sea, hacia arriba. Y lo otro, donde nos dio decreciente hacia abajo, desde el menos 2 al cero. ¿Ya? Desde el menos 2 al cero. ¿Ya? Sería decreciente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Todos los ejercicios son muy similares. ¿Ya? Tenemos que buscar los extremos y hacer la tablita. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo me quedé con una duda. Aquí arriba, ¿Cuál? Dígame. ahí Ya. después de que usted hizo la tablita, ¿de dónde sacó el -3 o por qué lo puso? Ah, ya. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿De dónde saqué este menos 3? ¿Ese? ¿Este? ¿Ese, cierto? Sí, ese. Ah, ya, mira. Cuando nosotros encontramos los valores, los extremos, que en este caso son el menos 2 y el x, ya, esos son extremos porque de alguna forma marcan un tope, ¿ya? Desde ahí hacia atrás y desde ahí hacia adelante, ¿ya? Entonces, yo tengo que elegir para ver el signo, pero no puedo usar los extremos, ¿ya? Porque la derivada me va a dar cero, ¿ya? Tengo que elegir cualquier valor menor al menos 2, ¿ya? Del menos 2 hacia atrás. Entonces, podría usted haber elegido acá el menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, cualquiera. Menos 100 si quiere, ¿ya? Yo solamente elegí el menos 3 porque era el número más chico que a mí me servía, ¿ya? Los números que yo marqué en verde, estos los eligen ustedes, ¿ya? Usted los elige, ¿ya? Lo mismo acá. Tengo que elegir un valor para ver el signo, un valor que esté entre el menos 2 y el cero. ¿Y qué valor está entre el menos 2 y el cero? El menos uno, ¿ya? Y después tengo que elegir un valor que esté entre el cero, un valor cualquiera que esté entre el cero y el infinito positivo, ¿ya? Y uno que me convenga, el uno, porque calcular con el uno es más fácil, ¿ya? Entonces puedo elegir cualquiera. Incluso acá puede no haber elegido el 2, el 3, el 4, pero da lo mismo. Igual le va a dar positivo,
Lo que pasa es que tengo que elegir un valor para poder buscar el signo que me dé, no, porque a nosotros nos interesa el signo. ¿Ya? ¿Respondí a su pregunta? Sí, profe, sí la respondió. Muchas gracias. Vale, ya. Ahora, todo esto que está acá, todo esto que está acá, se utiliza en los ejemplos, los ejercicios que vienen ahora, que vienen del 9 al 52. ¿Ya? Solamente elegí algunos nomás. Vamos a hacer dos o tres, porque hay unas situaciones que es importante que ustedes la sepan. ¿Ya? Entonces, analicemos la pregunta. La pregunta dice, del problema 9 al 52, determine cuando la función es creciente o decreciente. Lo acabamos de hacer en los otros. ¿Ya? ¿Cuánto es creciente o decreciente? Determine la posición de los máximos y los mínimos relativos. No trace la gráfica. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros dijimos acá es buscar los extremos. Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo primero es buscar los extremos. ¿Ya? La diferencia está es que acá buscábamos los extremos con la derivada, ¿cierto? Aquí nos dan la derivada. Aquí nos están dando la derivada. Lo que tiene que hacer es derivar. Es decir, si y vale x elevado a 4 menos 2x elevado a 2, tenemos que derivar para encontrar, me gusta ponerle, prefiero ponerle f de x, es lo mismo si le ponen con la y comita. Tenemos que derivar, buscar nuestra derivada. Y yo creo que esto ya lo saben derivar, ¿ya? X elevado a 4, bajo el 4, le resto 1, me queda 1 al exponente, me queda 4x elevado a 3, menos 2, ¿ya? Sería 2 por bajo el 2, me queda así, ¿cierto? Entonces sería 4x. Ya, derivamos. Ya. Ahora, como ya derivé, hago lo mismo. Es decir, buscamos los extremos, ¿dónde está derivada de 0? Es decir, vamos a hacer que 4x elevado a 3 menos 4x sea igual a 0. ¿Ya? Y acá, yo les recomiendo algo. Traten, traten de factorizar. ¿Ya? Es como el camino más fácil, aquí factorizar. ¿Ya? Factorice. ¿Ya? Si usted factoriza, ¿ya? Primero, al factorizar, ¿qué significa? Que vamos a buscar algún término común, que en este caso sería el 4 y el x. Entonces vamos a factorizar con el 4x. Me quedaría 4 para que me dé 4, 1, x para completar x elevado a 3, x elevado a 2, 4x para completar 4x, nada, así que le devuelvo. ¿Ya? Entonces, factorizamos y ustedes se fijan acá, se puede esto volver a factorizar. Ya se puede volver a factorizar, porque esto es una suma por su diferencia. El x está al cuadrado, el 1 es un cuadrado perfecto, entonces lo separa en x con x, suma por su diferencia, más con menos, y 1 viene 1 por 1. ¿Ya? Yo creo que esa factorización deberían saberla. ¿Ya? Si no factoriza, claro, puede resolverla, pero tendría que resolver esa ecuación o hacer una ecuación cuadrática en alguna parte, entonces después vamos a hacer uno así, ¿ya? Entonces, factoriza. Si usted factoriza, se le va a facilitar la cosa, porque miren, además, si la derivada le quedó con exponente 3 de grado 3, lo lógico es que usted encuentre tres valores, ¿ya? Puede que a alguno se le repita, pero lo lógico es que, bueno, en este caso no se repiten, pero lo lógico es que usted encuentre tres valores, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el primero? Tendría que ser 4x es igual a 0, luego
x más 1 es igual a 0, luego x menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Porque tenemos 1, 2, 3. ¿Ya? 4 por x da 0. Si usted pasa el 4 dividiendo, 0 dividido en 4 sigue siendo 0, así que tiene el primer valor, que sería x igual a 0. X más 1, usted resta con el 1, por lo tanto, fíjense que aquí en esta parte les quedan con los signos contrarios. Entonces, como más fácil encontrar el valor de x. Y acá lo mismo, el 1 va sumando, entonces me queda x es igual a 1 positivo. ¿Ya? Entonces tengo los tres valores. Y acá tengo los extremos. ¿Ya? Ahí están los extremos. Ahora, como ya tenemos los extremos, por decir que este era el paso 1 siempre, tengo los extremos, vamos a hacer la tablita. ¿Ya? Vamos a hacer la tablita. Lo voy a hacer aquí. Recomendación, ¿ya? Siempre poner los números, por favor, aquí ordenados, porque si no, no les funciona. Tengo el 0, tengo el 0, es menos 1, ya, pongámoslo por aquí, voy a poner acá para que me dé más espacio, menos 1, y el 1 debería estar por allá, ¿cierto? Y esto negativo. Tengo los números en la recta numérica, del paso 2. Ya. Si ustedes se fijan, ahora tengo un intervalo, es decir, todo esto que está acá, entre el menos infinito y el 1 negativo. Tengo otro intervalo entre el menos 1 y el 0. Tengo un tercer intervalo que es entre el 1, entre el 0 y el 1. Y un cuarto intervalo que es entre el 1 y el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, lo mismo que voy a marcar con verde son números que usted tiene que, de a los que más le acomoden. Supongamos, entre el menos infinito y el menos 1, ¿qué valor es? Menos 3, menos 4, menos 5, ¿cierto? Hacia atrás. Entonces, menos 2 ya me sirve. Así que voy a elegir el menos 2. Hacia ese lado también me sirve el 2 positivo. Del 1 hacia adelante, 2 positivo. ¿Ya? Aquí se va a complicar un poquito. ¿Qué valores tengo entre el 0 y el 1? ¿Ya? Podría ser 0,5. Y entre el menos 1 y el 0, menos 0,5. ¿Ya? Menos 0,5. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Preguntas de esto? Estoy haciendo lo mismo. Si ustedes se fijan, la única diferencia al ejercicio anterior era que aquí están dando la función y antes tengo que derivar. No más. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden, los valores en verde los tienen que elegir ustedes. ¿Ya? Sigo entonces. Si el, si, si el, vamos a hacer aquí el ladito. Si el X, fíjense acá, si el X vale menos 2, entonces busco la derivada de la función cuando el X vale menos, ¿ya? La derivada de la función cuando el X vale menos 2. ¿La derivada cuál es? 4x cubo menos 4x. Eso lo voy a anotar acá. 4x cubo menos 4x. Ya. Entonces reemplazo ahora el valor de menos 2. 4 por menos 2 al cubo menos 4 por menos 2. ¿Ya?
Resuelvo. Insisto, aquí usted puede resolver o simplemente buscar el signo. Menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 por menos 2 me da menos 8. Entonces sería 4 por menos 8, menos 4 por 2 serían 8. Y menos con menos es más. Entonces más 8. Después acá tengo 4 por menos 8 serían menos 32. Y menos 32 más 8 ya me da eh, menos 26, ¿cierto? No, menos 20, menos 24. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo calculé. Como me dio como negativo, aquí le pongo negativo. ¿Ya? Ahora hacemos lo mismo. F de X cuando vale menos 0,5, lo mismo. 4 por menos 0,5 al cuadrado, ¿ya? Menos 4 por... No, era el cubo eso. El cubo menos 4 por menos 0,5. ¿Ya? Ahora, esto ustedes lo pueden hacer con calculadora, incluso. Eso también podrían hacerlo con, ¿cómo se llama? Con fracciones, pero es como más le acomodo a ustedes. 0,5 al cubo daría menos 0,125 por 4, ¿ya? 4 por 0,5 me daría 2, menos con menos más, ¿ya? Y, y acá tendríamos que multiplicar esto, y esto nos daría 0,5, si no me equivoco, más 2, y el signo de diferente se restan, 1,5 positivo, ¿ya? Entonces, cuando el x era menos 0,5, nos dio positivo, ¿ya? Por lógica, por lógica, si ahora utilizo el mismo número con signo contrario, nos vamos a ahorrar unos pasos acá, nos va a dar negativo. Por lógica, si utilizo el mismo número con signo contrario, nos va a dar positivo, el signo contrario. ¿Ya? Aquí utilicé el menos 2, me dio negativo. Acá voy a utilizar el 2, me tiene que dar positivo. ¿Ya? Piensen en esos detalles para que se ahorren pega. Ya. Por lo tanto, ¿qué me dice esto de la función? De la función es, en esta parte, como la derivada es negativa, es creciente, es decir, hacia arriba. No, decreciente, es negativa, decreciente. Como la derivada es positiva, creciente, negativa, flechita hacia abajo, positiva, flechita hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que, dice, termine cuando la función es creciente o decreciente. Ya. Listo, vamos a la respuesta. Vamos a la respuesta. ¿Cuándo va a ser creciente? Desde el, donde está nos dio positivo, desde el menos 1 al 0 y desde el 1 al infinito. Desde el menos 1 al 0 unido desde el 1 al infinito positivo, ¿ya? Sería entonces creciente. ¿Ya? Y cuando nos dio negativo, desde el menos infinito hasta el menos 1 y desde el 0 al 1. Desde el menos infinito hasta el menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, unido desde el negativo, desde el 0 al 1. Sí, desde el 0 al 1.
desde el 0 al 1 sería decreciente. Entonces, ya, ahí tenemos casi todo resuelto ya. ¿Ya? Nos faltaría la otra respuesta, porque después dice, y determine la posición de los máximos y los mínimos. ¿Ya? Luego dice, no trace la gráfica. ¿Ya? ¿Por qué dice ahí no trace la gráfica? Esto que yo acabo de hacer con las flechitas nos sirve además para trazar la gráfica, que también hay unos ejercicios de eso. Si aquí dice flechita hacia abajo y luego hacia arriba, significa que la gráfica va a ser así, similar a esto. La supongamos, pero me queda fea en la pizarra. La supongamos que es así. El punto es que si ustedes se fijan, tiene que llevar el mismo sentido de la flecha, es decir, flechita hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces, aquí y ahí tengo los mínimos. Y ahí arriba, acá donde voy a pintar con amarillo, y ahí tendría un máximo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Determine la posición de los máximos. Ya. Entonces, los máximos de la función están en los valores x igual menos 1 y x igual 1. O sea, máximo, máximo. Perdón. Los valores máximos de la función serían en x igual 0. ¿Ya? Los valores o el valor máximo, el máximo, que en este caso tiene 1 nomás, máximo de la función es en x igual 0. ¿Ya? Por otro lado, el mínimo en este caso son los mínimos, están en x, ya el mínimo nos dio aquí en x menos 1 y en x1. En x menos 1 y x igual 1. ¿Ya? Sí, son largos los ejercicios. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la tablita nos ayuda a saber cuándo también es máximo y cuándo es mínimo. Hay otras cosas que nos sirven para eso, pero ustedes no se las pasaron, que es la segunda derivada. Pero con la tablita, si ustedes se fijan, si aquí, por ejemplo, baja y sube, por lógica, hay un valor mínimo. Después, si sube y baja, por lógica, ahí arriba hay un valor máximo, que sería en el 0. Después, si vuelve a bajar y subir, ¿cierto? Hay otro valor aquí, valor mínimo, que sería en el 1. Hay preguntas, yo sé que está como bien desordenado, ¿ya? Pero espero que se haya entendido. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿O sí? No, por ahora no, profe. ¿No se entendió? Eso me Al menos yo. preocupa que se entienda. Sí, ya. Son las 6:20. Ya. Voy a saltarme un ejercicio de los que tenía. A ver, ese no. Va. Para que. Este me preocupa. ¿Ya? Este ejercicio es importante. ¿Ya? Todas las funciones tienen. ¿Ya? ¿Todas las funciones tienen máximos y mínimos? No. ¿Ya? Entonces, este también yo lo elegí porque es una función que no tiene máximos y mínimos. Creo que este era. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Paso 1, extremos.
¿ya? Pasó unos extremos. Para buscar los extremos, ¿ya? La derivada tiene que ser igual, o sea, la derivada tiene que ser cero, ¿ya? Tengo la derivada, ya. Si se la dan, usted la hace inmediatamente. Si no la tiene y tiene la función, entonces derivemos. Ya, si la función es x cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 6, ¿ya? La derivada entonces sería, vamos a derivar rapidito, de 3 al cubo, 13x cuadrado, menos el 2, recuerden que se baja y se multiplica con el 6, entonces sería 12x, luego, aquí me faltó algo así, este era 12x menos 6. Luego, más la derivada de 12x sería 12, y la derivada de 6 es 0, así que ya no lo escribo. ¿Ya? Entonces tenemos la derivada, listo. Por lo tanto, para buscar los extremos, tengo que hacer que mi derivada sea 0. Vamos a hacer la derivada a 0 ahora. ¿Ya? Listo. Tengo la derivada 0. Entonces, aquí tengo dos caminos. ¿Ya? Tengo dos caminos. Por lógica, si la derivada me dio con grado 2, tengo que encontrar dos soluciones. Es decir, 2x igual a algo, aquí abajito. ¿Ya? Pero yo aquí les dije, les recomiendo que factoricen. ¿Ya? Les recomiendo que factoricen. También usted aquí podría factorizar. ¿Ya? En este caso yo no voy a factorizar. ¿Se puede factorizar? Sí, por supuesto. Si es de grado 2, y supongamos que alguien está en la prueba y que chuta, se me olvidó factorizar. Si es de grado 2, recuerde que tiene la formulita de la ecuación cuadrática, que es menos b. Quizás es un camino más largo, pero es otra forma de hacerla. ¿Ya? Por eso también elegí. Porque también es más complejo factorizar. Ya, supongamos que alguien no factorizó. Que para factorizar habría que multiplicar por 3, ¿cierto? Bueno, entonces habría que utilizar esa fórmula. ¿Ya? Si nosotros utilizamos esa fórmula, lo voy a hacer acá, después lo voy a borrar. Sería x es igual a menos b. ¿Cuánto sería el b? Sería 12. Entonces, menos 12 más menos raíz de menos 12 al cuadrado menos 4 por a, que la es 3, por c, que el c es 12, 12. Partido en 2 por a, es decir, 2 por 3. ¿Ya? Resolvemos. Menos con menos, más, ya el 12 me queda positivo, más menos, y aquí tengo que resolver eso. Por eso yo a veces les recomiendo factorizar, como para que vean que igual hace un poco más lento. Pero igual con esto se van a la segura. 12 al cuadrado, si usted con calculadora, menos 12 al cuadrado le va a dar raíz de 144 menos 4 por 3, 12, y 12 por... ¿ya? 4 por 3, 12, y 12 por 12, 144. ¿Ya? 144. Y abajo, 2 por 3, 6. Ya, seguimos resolviendo. 144 menos 144 me queda 0. Entonces sería raíz de 0, 0. Por lo tanto, sería 12 más menos 0. Eso. ¿Ya? Entonces acá tengo las dos soluciones. ¿Ya? ¿Cuáles serían las dos soluciones? El primer valor de x, recuerden que sería 12 más 0 partido en 6, y el segundo sería 12 menos 0 partido en 6. ¿Ya? Si yo lo sumo, me daría 12 dividido en 6, 12, ¿cierto? Entonces, x igual 2. Tengo 1.
Y por otro lado, si yo lo resto, 12 menos 0, 12 dividido en 6, 2 también. ¿Ya? Entonces aquí voy a borrar esto por un tema de espacio. No sé si alguien tiene una duda de cómo resolví con esta formulita. ¿Ya? 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 Si alguien lo hace factorizando, si alguien lo hace factorizando, también puede hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner factorizar o fórmula, ya, cualquiera de las dos. Pero incluso si factoriza, le va a dar x igual 2 y x igual 2. ¿Ya? Entonces, en todos los ejercicios que a usted le pase esto, ¿ya? Habían otros también donde el valor de x se repite, no es necesario que lo escriba, ¿ya? En la tablita, la tabla, porque usted va a hacer la recta numérica, ¿ya? Va a hacer la recta numérica, va a escribir el más infinito, ¿cierto? El menos infinito, por ahí debería estar, no sé, supongamos que ahí está el cero, que no lo ocupamos, a lo mejor no lo voy a hacer porque no lo vamos a ocupar así, se pueden confundir. Pero es importante que escribamos, si nosotros escribimos el 2, que vamos a encontrar, y después voy a escribir el otro, va a estar donde mismo, así que escribo solamente uno, en caso de que se le repita. Ya, entonces lo voy a hacer lo mismo que hice, en este caso la tablita con un solo valor. ¿Ya? Entonces tengo eh, desde el 2 hacia atrás y desde el 2 hacia adelante, ¿cierto? Tengo que ver en la derivada, pucha, borro esto, en la derivada de x. Del 2 hacia atrás puedo elegir cualquier valor, ¿ya? Puedo elegir cualquier valor. Puedo hacer el 1, el 0, el menos 1, ya. Insisto, váyanse a lo práctico. Usted aquí puede elegir cualquier valor. Incluso, ¿le sirve el 0? ¿Está atrás antes del 2? Sí, pues, entonces elijo el 0. ¿Ya? ¿Para qué va a elegir un número negativo? Y además que es más fácil calcular con el 0. Y hacia adelante, no sé, elija el 3. ¿Ya? Pero elija un valor que sea sencillo, que cumpla con la condición de estar adelante del 3 y otro de estar, o sea, adelante del 2 y otro que esté atrás atrás del 2. ¿Ya? Ahora, recuerden que estos valores que usted elija, tiene que reemplazarlos, ¿ya? En la derivada. Entonces, la derivada, la derivada de la derivada de la función cuando el x vale 0. Entonces, cuando el x vale 0, entonces escribo 3 por, dice x cuadrado, por lo tanto sería 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 12. La derivada, ojo, la que nosotros encontramos. ¿Ya? Recuerden que tienen que trabajar siempre con la derivada. ¿Ya? Entonces calculamos 0 elevado a 2, 0, y 0 por 3, 0, menos 0 por 12, 0 más 12. 0 menos 0, 0, más 12, 12. Ah, nos dio positivo. Entonces en esta parte es positivo. Ahora con el otro, la derivada cuando el x vale 3. Cuando el x vale 3. ¿Ya? 3 por, dice la derivada, x elevado a 2, por lo tanto sería 3 elevado a 2 más 12 por 3 más 12. ¿Ya? Ah, no, aquí era con menos. Era con menos. ¿Ya? Entonces ustedes resuelven 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Ya, 27. Menos 12 por 3 serían 36,
12. Si usted suma y resta esto, debería quedar 3 positivo. Ya, 9. 39, sí, 3 positivo. ¿Ya? Por lo tanto, en esta parte le da positivo también. ¿Sí? Ya, como le dio positivo, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos? Que la función, aquí es hacia arriba, y aquí también es hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en ninguna parte, ¿cierto? La función hace esto. A ver, ¿cómo se lo explico aquí al ladito? En ninguna parte, la función siempre va hacia arriba. Se trata de una función que hace más o menos esto, así, así y así. Hacia arriba hay una parte en la que no va hacia ningún lado, que justo está ahí donde está el 2, y después sigue yendo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, como no hace esto ni así, ni así, es decir, no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, no sube ni baja, no tiene esta condición que es máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces, cuando le ocurra eso, de que no cambia, no cambia de signo, es decir, no es eh, creciente y decreciente, nosotros tenemos que justificar con eso y responder que no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Primero, la función es creciente, ¿ya? Es creciente eh, desde, ¿desde dónde? Desde el menos infinito al 2 y desde el 2 al infinito positivo, ¿ya? Desde el menos, desde el menos infinito al 2 unido desde el 2 al infinito positivo, ¿ya? Es decir, en todos los números menos el 2 porque al tener el corchete abierto no cuenta el 2. También lo podrían encontrar si es que lo buscan en un libro o le pasa algo, los reales, ya menos el 2. ¿Ya? Esas son dos formas de escribir la respuesta. ¿Ya? Y lo otro que nos pedían, buscar máximo y mínimo, pero en este caso la función no tiene ni máximo ni mínimo. Ni mínimo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, mire, si lo que les puede complicar, no creo que las derivadas le compliquen. Yo creo que lo que le puede complicar es buscar aquí cómo factorizar y buscar los valores. Utilice la fórmula de función cuadrática, si está elevado a 2, ¿ya? Si no, trate de factorizar, ¿ya? ¿No hay preguntas? Porque ahora pasamos a otro tipo de ejercicios. En resumen, lo primero, buscar los extremos. Anótenlo de esa forma o traten de aprendérselo de esa forma. Primero, buscar los extremos, siempre. Busque los extremos, ¿ya? Para buscar los extremos, tiene que derivada igual a 0. Si no la tiene, la busca. Si se la dan, utilícela, ¿ya? Porque en los primeros ejercicios se la daban, la tenía que utilizar. En los segundos, no la tiene que buscar y después utilizar, ¿ya? Luego que tiene los valores extremos, tiene que hacer su tablita, ¿ya? Tablita, con los
¿ya? Con los valores extremos, que en este caso era 1, era solamente 1, y aquí en este caso, por ejemplo, encontramos 3. ¿Ya? Eh, el paso 3 es buscar valores que estén dentro de esos rangos e intervalos, y en este caso, evaluar la derivada. ¿Ya? Ahí traten de no confundirse. Derivada. Tienen que evaluar la derivada. No vayan a evaluar en la función. ¿Ya? Y lo importante de esa parte es que a nosotros nos interesa el signo. Si usted es capaz de determinar el signo sin calcular todo, excelente, porque nos interesa solamente si es positivo o negativo. ¿Ya? Si es negativo, si la derivada nos da negativa, la función es hacia abajo, decreciente. Si la derivada nos da positiva, la función es creciente, hacia arriba. ¿Ya? Y siempre que yo tenga, por ejemplo, esto en este caso que baje y después suba, aquí hay un mínimo. Y si sube y después baja, ¿cierto? Hace eso, es porque hay un valor máximo. ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Por mi parte, no, profe. No, sigo nomás. ¿Está quedando claro, no? Que a mí me dijo que de esto iba a entrar en la prueba, entonces la idea es que ojalá sea así. ¿Ya? Ya, el 65. Al final habían 3 problemas. De los 3 problemas elegí 2. ¿Ya? Habían 2 que eran iguales, entonces no tenía mucho sentido hacer repetir. Entonces dice, hago un bosquejo de la gráfica de la función continua, ¿ya? Tal que, ¿ya? Entonces, cuando usted le pida un bosquejo de la gráfica, quiere decir que tenemos que graficar en el plano, ¿ya? X, aquí el Y, o también f de x, ¿ya? En el plano. Eh, dice, tal que, vamos a ver las condiciones. F de 1 es igual a 2, ¿ya? F de 1, F de 1 es igual a 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando el X vale 1, cuando el X vale 1, el resultado me va a dar 2, es decir, tengo que llegar hasta el 2, es decir, ahí tengo un punto. ¿Ya? Ese es un punto. ¿Ya? Para hacerlo más preciso, ahí. Luego, dice, f de 3 es igual a 1. Siguiente dato, f de 3 es igual a 1. Ya. F de 3 entonces, cuando el X vale 3, aquí, cuando vale 3, ya, el resultado es 1. El resultado es 1. ¿Ya? Luego dice, fíjense, cuando el X vale 1 y el X vale 3, la derivada es 0. ¿Ya? ¿Qué significa que la derivada sea 0? Que recuerden que la derivada sea 0 significa que hay una línea horizontal. Entonces aquí yo le voy a poner, ya eso significa línea horizontal. Porque me quedó feo. Línea horizontal. ¿Ya? Entonces voy a hacer con rojo esa línea. Dice en el cuando vale 1. Es decir, por aquí. Por aquí pasa una línea horizontal. Y por acá pasa otra línea horizontal. ¿Ya? Luego, ya, ahora si pasan líneas horizontales también les está diciendo de que ahí hay un máximo o un mínimo. ¿Ya? También es importante. Luego, la derivada es positiva, es decir, la derivada es mayor que 0, ¿ya? Cuando el x es menor que 1. ¿Ya? La derivada es positiva cuando el x es menor que 1. Si la derivada es positiva,
quiere decir que la flechita va en dirección hacia arriba, ¿ya? Derivada positiva cuando el x es menor que 1. Es decir, desde el 1 hacia atrás va en esa dirección, ¿ya? Luego, la derivada es negativa, desde el 1 al 3. La derivada es negativa desde el 1 al 3. Desde el 1 al 3. ¿Ya? Luego dice que en el valor 3 del x3 hay un mínimo. Es decir, que llega al valor más bajo, por lo tanto tiene que subir. ¿Ya? Entonces, es decir, desde aquí en adelante vuelve a subir. ¿Ya? ¿Cómo tendríamos que hacer la gráfica entonces? Ahí estamos haciendo el bosquejo. La gráfica sería, la voy a hacer aquí. Yo creo que ya tienen la idea, ¿cierto? Yo no la quiero trazar encima porque si no me va a quedar fea, más fea. Ya, yo creo que ya tienen la idea de que sería algo como así, así y hacia arriba, ¿cierto? Así. Ya, ahí tendrían la gráfica. Ya, estamos utilizando solamente los datos que nos dan. Ya, repaso. Si ustedes hablan de la función f de 1 igual 2, quiere decir que en el valor de x1, el 2, punto. ¿Ya? F de 3 igual 1, quiere decir que en el valor de x el resultado es 1. Entonces ahí marca los puntos. Cuando le hablan de que la derivada es igual a 0, ¿ya? Recuerde que la derivada igual a 0 significa línea horizontal, ¿ya? Entonces le dice que es en ese punto, justo en el punto donde estaba el 1, ¿ya? Línea horizontal. Y que en el punto donde estaba el 3 también tiene que ir una línea horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Le está indicando que por ahí hay un máximo o un mínimo. ¿Ya? Luego dice que desde la derivada es mayor que cero es positivo. ¿Ya? Desde el menos 1, cuando el x vale menos 1, o sea, es menor que 1, es decir, hacia atrás del 1. Por eso ahí le pusimos hacia arriba. Luego es negativa entre el 1 y el 3. ¿Ya? Derivada negativa hacia abajo. Y como ese es un mínimo, quiere decir que tiene que sí o sí volver a subir, por lo tanto no sería mínimo y sube. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? No, Ya. ¿Sigo? Sí. Y el último problema, que también vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? Dice, costo promedio. Sí. C, no veo, C sub F, vale. C sub F es igual a 25.000, ¿ya? Es una función de costo fijo. Demuestre que la función de costo fijo promedio, ¿ya? Es una función decreciente para Q mayor que 0. ¿Ya? Por lo que cuando la producción Q crece, se reduce la producción unitaria de costo fijo. ¿Ya? Está un poquito enredado, vamos a subrayar. Cosa importante, CF, 25.000. C con la rayita arriba significa costo promedio. ¿Ya? Q mayor que 0. Dato importante. Entonces, tengo que el costo promedio, el costo promedio, se calcula mediante el costo fijo dividido en valor de Q. ¿Ya? El costo fijo es un valor fijo, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que es
sabemos que es 25.000 partido en Q. Es decir, entonces el costo promedio se calcula con la función que depende depende del valor de Q. Siempre y cuando que Q sea mayor que 0. Eso nos dice. Es decir, un valor positivo para Q. Ya. Eso es lo que nosotros podemos depender del problema. Ahora, nos dicen que hay que demostrar o comprobar que esta función es decreciente. ¿Ya? Es decreciente. Por lo tanto, cuando a nosotros nos hablan de función decreciente, quiere decir que la derivada tiene que ser negativa. ¿Ya? Asociándolo con la materia. Decreciente, flechita hacia abajo, derivada negativa. Y como estamos hablando de derivada negativa, ¿qué voy a buscar? La derivada. ¿Ya? Entonces, la función, ya la función, que en este caso imagínense que la Q es la X, ¿ya? Que la Q es la X, es lo mismo, ¿ya? Derivar la función, la función con esa Q abajo, le puede complicar un poco, entonces yo le recomiendo que cuando le pase eso, usted la reescriba con la Q ahí al ladito, pero elevada a -1. ¿Ya? Elevada a -1. Por lo tanto, si usted deriva esto, ¿ya? ¿Qué tendríamos que hacer con ese -1? Recuerden que multiplicamos allí. 25.000 por -1 quedaría menos 25.000. ¿Ya? Q. Y a ese -1 yo le resto 1, por lo tanto me quedaría -2. ¿Ya? -2. Y ahí ya tengo lista mi derivada. Ya. Tengo lista mi derivada. Ya, estamos entonces. Nos dicen que tiene que ser decreciente cuando la Q vale es mayor que 0. ¿Ya? Cuando la Q tenga un valor mayor que 0. Entonces, como nos están diciendo que tiene que ser mayor que 0, vamos a hacer la tablita. No necesitamos igualarla a 0 porque ya nos están diciendo aquí, es decir, que tenemos que partir desde el 0 sin tomar en cuenta el 0. Entonces, tenemos que ahora buscar cualquier valor que esté por acá. Cualquier valor. Por ejemplo, puede ser el 1, podría ser el 2, podría ser el 3, y así, el que a usted se le ocurra, y reemplazarlo en la función. ¿Ya? Esto que está acá, dependiendo de cómo lo hagan, también, ¿ya? Si es que alguien le dio de otra forma, también lo pueden escribir como menos 25.000 partido en Q elevado a 2. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Ojo ahí que es lo mismo. Es una anotación diferente, ¿no? Pero entonces, cualquier valor que ustedes tomen acá, cualquier valor, tienen que reemplazarlo en la derivada, lo que hemos hecho todo el rato. ¿Ya? Porque dice que elija un valor mayor que 0. Por ejemplo, si yo elijo el 1, me quedaría f de 1 menos 25.000 partido en 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 es 1. Y 25.000 dividido en 1 me daría negativo. Entonces me da negativo. Si usted elige otro valor, hace ya cualquiera, por ejemplo, el 2, también le va a dar negativo. Por lo tanto, siempre le va a dar decreciente. ¿Ya?
Entonces ahí dice, demuestre que la función de costo fijo es decreciente. Entonces usted tiene que justificar, es decreciente, pues la derivada para cualquier valor de x es negativa. ¿Ya? Entonces anotémoslo acá, es decreciente. La derivada, en este caso f de q, no f de x, que es lo mismo, es negativa o menor que cero, ¿ya? Para cualquier valor de x. Para cualquier valor de x. ¿Ya? Y listo. Y eso es toda la materia. Eso es toda la materia. En todos los ejercicios tienen que aplicar lo mismo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna observación? No, profe, creo que